noches, señoras y señores. Damos continuidad a esta edición especial, a este periodístico especial de los miércoles, cuenta regresiva, elecciones 2024, proponiendo entrevistas semanales todos los miércoles por la noche de 21 a 22 horas. Continuamos en fase de conocimiento de trabajos realizados, proyectos presentados, reconocimiento a aquellos hombres y mujeres que quieren llegar al Parlamento Nacional o que hacen parte del equipo que asesora a las fórmulas presidenciales de los distintos partidos. Agradecemos a los distintos partidos políticos que apoyan este periodístico, especialmente también a la empresa Barraca Noki, que nos sigue acompañando hasta octubre y o noviembre. Siempre decimos esto porque es incierto el futuro. No sabemos si se va a obtener una mayoría absoluta en octubre o si pasaremos a la segunda vuelta en noviembre. Gracias a la lista 15 del Partido Nacional, especialmente al doctor Gerardo Amarilla, a la lista 311 Casagrande Frente Amplio Rivera, a la diputada Nazmi Camargo, camino a la reelección por Cabildo Abierto con la lista 88, de Agrupación Despertar Oriental. También gracias por la confianza a la candidata a la Diputación por Cabildo Abierto, lista 1800, Agrupación Bastión del Norte, la doctora María Paula Amaral, y al candidato a la Diputación por el Partido Colorado, lista 123, alianza con la lista 15 a nivel nacional, que apoya a la candidatura a la presidencia de Ojeda, a Mauricio González Lucas. Cumpliendo con ello, pasamos a la agenda de visita de algunos candidatos. Este viernes vuelve a Rivera el candidato a presidente por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Bien, nuestro invitado hoy por videollamada nació en Montevideo el 19 de septiembre del 61. Es contador público, profesor, político uruguayo perteneciente al Frente Amplio. Ha sido ministro de Economía del Uruguay, presidió la Corporación Nacional para el Desarrollo y fue director de la OPP, Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Ha sido el creador del nuevo grupo del Frente Amplio Convocatoria Sereñista Progresista. Al asumir hace un tiempo atrás, presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, nuestro invitado fue designado presidente de la Comisión Nacional de Programa, que realizó durante varios meses una gira nacional de escucha e intercambio para la construcción del programa único de los próximos gobiernos frente amplistas, ¿no? Y pensando también en el resultado del mes de octubre. Estamos hablando del economista Álvaro García Rodríguez. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, muy generoso de vuestra parte. Y hablaremos, sí, del programa de gobierno del Frente Amplio, obviamente, pero antes le pedimos y aprovechamos la oportunidad para conocer los motivos que llevaron no solamente a este profesional de la economía, sino a más de 100 técnicos, dirigentes y militantes del Frente Amplio que elaboraron un documento donde argumentan por qué no estarían apoyando el plebiscito que promueve el PIT-CNT sobre la reforma de la seguridad social. Buenas noches, muchísimas gracias, García, por estos minutos y por gentileza. Empecemos por el principio. ¿Qué llevó a esos colegas y compañeros de militancia a sentarse alrededor de una mesa y elaborar un documento que hace muy poquitos días atrás fue presentado y generó diversas reacciones? Bueno, muchas gracias, Margarita. Es un gusto estar nuevamente acá con ustedes, ahora a distancia. Siempre es un placer cuando estamos por Rivera visitarlos. El saludo a toda la población y al pueblo de Rivera, capital y departamento. Nosotros desde la lista 76 de progresistas, que estamos concurriendo a estas elecciones nacionales, por supuesto también en Rivera, con todo el grupo que tenemos allá, con Rosario Brochado a la cabeza y Maneco de Ávila, y bueno, vamos a estar acompañando la lista desde la candidatura al Senado en la lista 76 de progresistas. Es para nosotros un gran gusto estar aquí contigo. Bueno, cuando se lanza el plebiscito de la seguridad social, generó preocupación en muchos de nuestros colegas por varios aspectos vinculados con el financiamiento.
eso se empezó a estudiar. Hubo algunas voces en el comienzo desde el propio seno del PIT-CNT, las propias manifestaciones de AEBU, ¿verdad? Que presentaron un documento bastante crítico. Otra cooperativa de economistas jóvenes, asesores de sindicatos, como la Comuna, también presentó lo propio. Después se sumaron algunas consultoras, algunos analistas, a una mirada bastante crítica de lo que es la propuesta. Y finalmente una cantidad de colegas que representan buena parte de todos los y las que trabajamos durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio en política económico-social, porque el Frente considera las dos cosas juntas, política económico-social, se decidió por todo este grupo sacar un documento público como aporte a la discusión pública, como aporte a una discusión pública informada de la población acerca de básicamente aspectos que tienen que ver con lo económico, no solo, pero básicamente aspectos que tienen que ver con lo económico. Por ahí los aspectos principales que se establecen en el documento, la mirada que nosotros vemos como problemas. En primer lugar, lo que se plantea es que hubo una reforma de la seguridad social en el Uruguay por parte de este gobierno que no solucionó una gran cantidad de temas, que tiene ausencias importantes, sobre todo en la mirada de futuro y en la mirada del financiamiento del sistema, y nos parece que el Frente ya lo definió en su programa de gobierno, que hay que encarar una nueva reforma de la seguridad social, porque hay cosas que no se pueden soslayar y que no fueron solucionadas por esta reforma. Entonces, esa visión muy crítica de la reforma realizada por el actual gobierno es algo que nos guía y está en el principio del posicionamiento. Después, el mecanismo del plebiscito es un mecanismo válido, pero nosotros entendemos que este plebiscito no va a solucionar estos problemas y que puede generar otros problemas. Entonces allí una primera mirada es el tema del financiamiento del propio, la propia propuesta, digamos, ¿no? Esto ha sido manejado por varios de quienes yo mencioné anteriormente y estudiado por este grupo, y esto implica en el mediano plazo el equivalente a un presupuesto entero de la educación. El país ha tenido dificultades el Frente se planteó llegar al 4,5% del producto, llegamos al 5,1%, no llegamos a cumplir el 6% que se había planteado como objetivo y que tenemos como norte también en nuestro programa. Bueno, eso sería lo que se incrementaría en 15 años, más o menos, el presupuesto de la previsión social en función de las proyecciones realizadas por esto. Esto obligaría a cambiarlo nuevamente porque no se podría cumplir con esta situación. En segundo lugar, hay razones que están establecidas en la propia papeleta que hablan de los 60 años de edad, fijar los 60 años de edad en la Constitución de la República con 30 años de aportes. Y si nosotros bajamos a la realidad de lo que sucede hoy, la mitad de la gente aproximadamente, mayoritariamente mujeres y personas que trabajan que trabajan informalmente, digamos, que no están en planilla, quedarían afuera de esta solución. O sea, es la mitad de las personas, ¿no? Entonces, eso tampoco brinda una solución, el hecho de plantearlo así. También está más bien encarado para personas que están trabajando formalmente, en planilla, está más esa mirada y estaría faltando todo esto que no solucionaría esos problemas. En tercer lugar, el tema del ahorro individual. Y acá quiero ser bastante claro en una cosa. ¿Estamos hablando ahí de las AFAPs? Bueno, justamente a eso iba, para diferenciar una cosa de la otra. Sí. Porque en particular, en mi visión particular y la de nuestro grupo, somos muy críticos del régimen de AFAPs. Ya se han jubilado cerca de 50.000 personas y nosotros entendemos que es un sistema que hay que cambiar, pero no mediante la modalidad que aplica el plebiscito, y sí mediante un compromiso de llevar adelante en ese diálogo social que el Frente Amplio impulsa, unas modificaciones a la ley que lleven a ser mucho más eficiente en el uso de esos recursos y con menos, y si es posible, eliminar la intermediación. Eso nos parece que sería deseable
porque además el programa del Frente Amplio habla de que el ahorro sea sin fines de lucro, ¿verdad? Entonces me parece que ahí hay un camino inexorable también, pero no es el que plantea el plebiscito, porque el plebiscito elimina el ahorro individual. Y nosotros entendemos que el ahorro individual, y está planteado en el programa también, ¿no? Es uno de los 3 pilares de un sistema de previsión social. Uno es los aportes de los activos, es decir, lo que se llama la solidaridad intergeneracional, ¿verdad? Otro es los aportes del Estado, porque esa plata no alcanza. Aquel viejo mundo que teníamos de que con la plata de los activos se pagaban los pasivos, esa mirada de la previsión social, ya hoy no corre. No existe ni en Uruguay ni en el resto del mundo. Hoy en el Uruguay la mitad de la previsión social la aportan los activos, aproximadamente, ¿no? La mitad. La otra mitad la tiene que aportar el Estado. Claro, pero el Estado somos todos nosotros con los impuestos que pagamos. Claro. Pero aquel viejo mundo de que se bancaba sola no existe más, ¿verdad? Entonces, acá hay que pensar otras cosas referidas al mundo hacia adelante. Yo dije 3 razones en las cuales no estamos de acuerdo con el plebiscito, voy a agregar una cuarta, hay más, pero digamos, para simplificar. La cuarta es que en uno de lo que establece la papeleta, deja congelada la situación de la seguridad social al momento de la aprobación del plebiscito. Y eso incluye a la caja militar. Y la caja militar requiere ajustes porque tiene una diferencia muy grande y tiene privilegios con referencia, sobre todo de los estamentos superiores, ¿verdad? No estamos hablando acá de la tropa, de los soldados, sino con referencia al resto de las cajas tiene diferencias muy importantes. El Frente las quiso corregir, las quiso solucionar y nos faltó un voto de una persona que hoy está en el Partido Nacional, por ejemplo. Y el resto del Parlamento en su momento tampoco, ninguno de los otros 49 votaron, ¿no? Entonces esa caja quedó pendiente y el plebiscito, de la manera que está redactado, y no digo que haya sido exprofeso, al contrario, pero de la manera que está redactado implica que va a quedar congelada esa situación en adelante. O sea que no se tocaría la caja militar. Ninguna de las otras cajas, porque establece eso, ¿verdad? Ni la notarial, ni la de profesionales, ninguna otra. Exactamente. Cajas que están en una situación bastante complicada también. Muy compleja. Sí, digamos, no se tocaría en materia de perjudicar. ¿Me explico? Sí. Quiero ser claro en eso también. No se tocaría en materia de perjudicar, se podría mejorar, pero esto sí congelaría esos privilegios que mucha gente pensamos que tiene hoy la caja militar con referencia al resto de las cajas. A ver, contador, entonces, me redondea el razonamiento. Con referencia a la reforma del gobierno, ¿no? Porque algo toqué... Antes de la reforma del gobierno, y vamos a ella, uh-huh. Y antes de la propuesta del PIT-CNT, si había dentro de la Central Obrera de Trabajadores, de este gran sindicato que reúne a muchos otros sindicatos y gremios, discrepancias o voces disonantes o argumentativas en contra, como lo está expresando usted en algunos de los puntos, ¿por qué no se convenció a esa parte de los trabajadores de que no sería oportuno? ¿Que es legítimo el convocar un plebiscito? Sí, totalmente. Y bien por nuestra democracia plena que permite este recurso a los ciudadanos. Pero ¿por qué no se llegó al convencimiento de que no vamos a gastar pólvora en Chimango, o si la gastamos va a ser en detrimento de un futuro no tan lejano? Lo que pasa es que yo no le puedo responder esa pregunta. Esa pregunta tiene que ser hecha a integrantes del PIT-CNT. Reformulo. ¿Por qué se presenta el documento ahora y no se presentó antes? No, yo creo que estuve allí en tu programa y fui bastante claro con referencia a esto, y un montón de compañeros y compañeras más, integrantes de los equipos económicos de los 15 años del Frente, fueron muy claros todo el tiempo. Digamos, esto no es un tema de oportunidad, me parece que estamos a 2 meses del plebiscito y no es un caso el tema de oportunidad, digamos. Está todo el derecho del mundo de plantear en una sociedad democrática cuál es el posicionamiento con referencia a un tema y un tema tan relevante. Entonces,
Yo sé que se ha hecho un caso con referencia a la oportunidad, pero nadie ocultó, no lo oculta la fórmula del frente, cuál es su posicionamiento, no lo oculta el candidato presidente, digamos. Me parece que tiene que ser una discusión muy abierta, muy clara y que después la gente decida, obviamente. Bien, volvemos ahora a lo de la reforma de la seguridad social, que todos los actores políticos de de todas las ideologías y de todos los colores estaban de acuerdo en que era necesaria una reforma, que no corre más, que la población nuestra está envejecida, que el crecimiento demográfico está paralizado y está desfinanciándose, ¿no? Se está quebrando esta situación. Esto es un hecho. El Frente Amplio pedía un tiempo más. ¿Y qué otras cosas? ¿Y por qué tan en contra de una reforma que tuvieron tiempo de iniciarla, al menos en esos 15 años de gestión de la izquierda? No, hubo muchas reformas, ¿no? El gobierno del Frente hubo varias, de varias de las cajas. La profesional quedó pendiente porque empezó a generar problemas más graves en los últimos tiempos. La militar conversamos recién sobre lo que sucedió, pero en el resto de las cajas hubo reformas en todas. Cuando yo ingreso al Ministerio de Economía en 2008, se terminaba de resolver en aquel momento un problema grave con la caja bancaria y se resolvió. Entonces hubo varias reformas y bueno, la realidad es dinámica, la realidad no es congelada de 2005 hasta ahora, digamos, aparecen problemas nuevos. Nosotros la principal crítica que vemos a la reforma realizada en este periodo de gobierno es que hay cosas que no incorpora, ¿verdad? No incorpora lo que son los cambios en el mundo del trabajo hoy, lo que es la irrupción de la tecnología. Nosotros estamos muy preocupados porque hay enorme cantidad de personas, básicamente jóvenes, que están muy bien, y bienvenido sea, que trabajan a distancia, que trabajan desde su casa, que trabajan para el mundo, nos gusta eso, pero ese tema no está resuelto en materia de previsión social. ¿Qué va a pasar el día que esos jóvenes tengan que retirarse? ¿Cómo se va a resolver como se resolvió en el pasado? Y el Uruguay tiene uno de los sistemas de protección social, de previsión social más importantes. Entonces ese es un tema que no lo resolvió la reforma, es un tema que urge. En todos los lados nosotros, lo vimos en el programa del Frente, lo estudiamos, estamos sufriendo o viviendo, mejor dicho, una revolución tecnológica. Ni hablarlo en medios de comunicación, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora era impensable hace no mucho tiempo. No mucho tiempo. ¿Verdad? Entonces, nosotros tenemos una base, a mí me gusta una frase de decir, bueno, la incorporación de tecnología es inevitable, es necesaria, pero eso cuestiona mucho, pero sin pérdida de derechos, ¿verdad? O sea, porque muchas veces afecta derechos existentes y acá la irrupción de la tecnología está cambiando y va a cambiar mucho más el mundo del trabajo. Por lo tanto, es imprescindible que una reforma considere esa mirada de futuro. Un ejemplo práctico, ¿no?, de este cambio de realidad, cuando la pandemia que nos hizo cambiar el chip a muchos y reinventarnos, con los servicios de entregas, ¿no? El servicio de delivery. Nadie podía salir, todos estábamos medio paralizados en nuestras burbujas. Y eso quedó totalmente desprovisto, quedaron a merced de una situación que no estaba regulada, reglamentada. Los trabajadores cuando llega el Uber al Uruguay. Sí, también. Todo el revuelo que generó. O sea, el trabajo fuera de la oficina, el trabajo en la casa, el home office. Por ejemplo. Entonces, son todos ejemplos. Ahora hay algunos en el área de la cultura, que me están planteando algunos compañeros que trabajan en el área de cultura, de la música, de derechos referidos a... Y son desafíos que tenemos en el mundo de hoy, y lo tendremos en el mundo en adelante, por causa de la revolución tecnológica. Entonces, el Uruguay no va a cambiar ni va a detener la revolución tecnológica. A veces, y la mayoría de las veces es deseable y genera una eficiencia mucho mayor en la vida de las personas. Genera varios problemas, ¿no? Pero, digamos, desde el punto de vista de comunicación y eso, pero hay que cuidar de que haya derechos que no se pierdan. Y otro tema que la reforma del gobierno no consideró es el tema del financiamiento. Se dedicó básicamente al tema del gasto, del pago, pero no de cómo se financia. Y eso es un tema muy relevante porque además
hay muchas unipersonales, cuentapropistas, pequeñas empresas, que muchas veces consideran el pago al BPS como un impuesto y no como un aporte a su retiro. Entonces, nos parece que se perdió una gran oportunidad de ordenar todo ese punto y bueno, va a ser necesario justamente en esta reforma que el Frente, en el caso de ganar, va a impulsar desde el primer día, con ese diálogo social, llevar adelante estas medidas, ¿no? Hay, obviamente que uno para hacer la entrevista tiene que prepararse y no domina el tema de la economía. Por algo estamos acá y no estamos del otro lado siendo entrevistados con temas tan álgidos y tan densos, con mucho tecnicismo, con muchos números, con números que son impensados para el ciudadano común, ¿verdad? Hablamos de millones y millones y millones y muchos millones que hacen a la economía de un país y que si se saca de un lado se tiene que poner en el otro. El plebiscito para la reforma de la seguridad social plantea, usted mencionaba varios puntos, ¿no? Pero yo resumía en 3. El restablecer esa edad de 60 años que se puso el grito en el cielo cuando se habló de 65 y que fuera paulatino. El igualar salarios y jubilaciones mínimas, que también los técnicos consideran que sería un problema porque van a desvestir un santo para vestir a otro y vamos a pedirle al técnico que nos explique, y la eliminación de las administradoras. Por ejemplo, el de los 60 años. No era antes de la reforma, no nos jubilábamos a los 60 con 30 años aportados, o en el caso de las mujeres, ¿no? Si nos faltaba un año y teníamos un hijo, bueno, nos consideraban ese año para llegar a los años de aportes. Bueno, un ejemplo grueso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para explicar, para bajar a tierra estos conceptos? El igualar salarios con las jubilaciones mínimas, que consideran que sería imposible hacerlo, solo si se aumentaran impuestos. Bueno, esa fue la primera parte de mi respuesta, con el tema de decir que tiene severos problemas de financiamiento. Claro. Pero además este tema pero el decir severos problemas de financiamiento no se explicita a dónde va a repercutir. Va a repercutir en el bolsillo de todos. Va a ser muy difícil poder encarar, primero que nada, ese desafío de subir. Esto más o menos estaba estimado en 1.500 millones de dólares ya desde el primer año. Pero está, lo que yo te respondí anteriormente. Pero este tema de la equiparación tiene otro costado ahí que también es preocupante, porque al estar equiparadas y el salario mínimo ser fijado por el Poder Ejecutivo, puede ser, si no será en un gobierno progresista, no será en un gobierno progresista, pero en un gobierno de otro signo, como sucedió en el país antes del 2005, que así era, puede ser manipulado el salario mínimo nacional. Por ejemplo, de no moverlo, de congelarlo. Siempre estuvo, o que crezca poco. Bien. Porque cuando el salario el salario mínimo nacional es medida de otras cuestiones, se queda el salario, te manipulan el salario. Y eso sucedió durante muchos años en Uruguay previo a 2005. En el cual era un salario que no representaba nada, ni un salario tan bajo que era. Entonces el salario mínimo nacional durante los gobiernos del Frente fue creciendo y fue creciendo muchísimo. Vincular estas dos cosas puede llevar en el futuro, si un gobierno de signo más conservador quiere rebajar las jubilaciones, mantener el salario mínimo más bajo, y te va a generar problemas también en los salarios, no solo en los pasivos, sino en los activos. Entonces no nos parece que sea una buena medida eso. O sea que en definitiva, que se terminaría castigando a los trabajadores de menores ingresos. Claro, en el caso, sí, por el efecto sobre el salario, hablando sobre el salario mínimo nacional, ¿verdad? Ese hecho puede suceder porque si queda en la Constitución, pasan gobiernos de distintos signos
Y eso ya sucedió en el Uruguay previo a 2005. Ahora, ¿consideran que es posible que un gobierno decida no aumentar el salario mínimo nacional para no tener que aumentar el gasto de jubilaciones y pensiones? Claro, eso es lo que te estoy diciendo. Exactamente, puede llegar a suceder. Puede, pero sobre las posibilidades. Bueno, pero queda discrecionalidad del gobierno de turno y queda en la Constitución. ¿Me explico? Entonces, yo prefiero la solución que hizo el Frente, que fue subiendo las jubilaciones. Este equipo de gobierno, que la gente que firmó esto, es parte de todos aquellos que estuvimos en los 15 años que el país tuvo crecimiento económico, los 15 años, pero tuvo también crecimiento de los salarios y de las jubilaciones reales los 15 años. Entonces, en esos crecimientos de las jubilaciones reales, algunos años más, otros menos, pero siempre arriba de la inflación, los 15 años, se hizo un diferencial de aumentar siempre las jubilaciones mínimas un poco más. Y por eso las jubilaciones mínimas fueron creciendo de manera diferencial y superior al promedio de las jubilaciones, por una razón de justicia. Leí un artículo que reza lo siguiente: el plebiscito prohibiría el ahorro individual y prometería pasividades cuyo pago no se va a poder sostener en el futuro. Pregunto, los que no están apoyando el plebiscito, digo, ¿consideran que financiar este costo adicional equivaldría, por ejemplo, también puede ser descabellado lo que estoy diciendo, pero duplicar el impuesto a la ganancia de todas las empresas, o a multiplicar por X los aportes patronales, o aumentar el IVA? Se me ocurre eso es lo que rescatar de un lado y otro para entenderlo mejor. Disculpa si yo vuelvo a repetirlo, a reiterar las preguntas, pero son conceptos bastante complejos, ¿no? Sí. Eso es lo que pone el documento de lo que habría que hacer, pero es hipotético porque no se puede hacer esos aumentos de impuestos, ¿verdad? No se pueden. Entonces es un ejemplo del tamaño que tendría la necesidad de financiamiento de esto. Bien, se habla de este grupo de los Frente Amplistas por el no. Esto puede generar confusión también en la gente a la hora... No es un grupo ni un movimiento, sí. ¿no? No es un grupo ni un movimiento. Fue un documento elaborado por varios compañeros. Nos consultaron, nos pidieron la firma y estuvimos de acuerdo en plantearlo, pero no es un movimiento, quiero ser bien claro. Bien, iba por el tema del no. No habrá papeleta por el no, para que no genere confusión. Digo, habrá una única papeleta que dice sí. Nosotros, por ejemplo, no vamos a ensobrar ninguna papeleta, ni la de este plebiscito, ni la del plebiscito de los allanamientos nocturnos, porque tampoco estamos de acuerdo. Bien, con respecto a la fórmula presidencial, ahora sí se los escucha o se ve más explícito en el discurso de Yamandú Orsi y de Carolina Cose, que han expresado que no acompañan el plebiscito. Inclusive el propio Orsi dijo que si se aprueba el plebiscito y gana el Frente Amplio, va a ser una cosa, administrar y gerenciar un país con un plebiscito y sin el plebiscito. Va a ser más difícil con el plebiscito exitoso. Estoy de acuerdo con nuestro candidato. Sí, y los que los rodean, ¿no? Este equipo multidisciplinario de mucho pienso, y que todas las otras fórmulas los tienen, ¿cómo tienen un plan B en el caso que se llegue a ese porcentaje? Sí, está en el programa del Frente, ¿no? Pero preocupa. En el caso que se apruebe el plebiscito. Bueno, va a haber que estamos en un país democrático, es un mecanismo democrático, así que, bueno, va a haber que respetar lo que resuelve la ciudadanía. Por eso a nosotros nos parece importante manifestarnos claramente antes. Bien, dentro de la interna del Frente Amplio también hubo algunas discrepancias y cuestionamientos sobre este documento. ¿Esto afecta un resultado de cara a octubre o son esas discrepancias naturales y características de cualquier coalición a donde hay muchas personas? A ver, la unidad del Frente Amplio es un valor por encima de todas las cosas. Y el Frente Amplio era un tema que ha sido complejo para nosotros, no hay que negarlo,
buscó y encontró una muy buena solución, que es el tema de la libertad de acción. Entonces, en el marco de la unidad y en el marco del respeto, nos parece importante manifestar nuestra opinión. Por eso no hemos aceptado ni aceptaremos debates públicos con compañeros sobre este tema. Nos parece que es bien importante dejarlo claro y establecido, pero siempre hay que cuidar el aspecto de la unidad, el aspecto político, nos parece fundamental. Bien, lo invito a nuestro participante que cumplamos con los compromisos de ahora. Tomamos Está un bien. vasito con agua, un cafecito y volvemos enseguida. No se muevan de sintonía. Estamos charlando con el economista Álvaro García. Contador. Bueno, contador. Después nos explica este concepto de qué diferencia hay entre contador y economista, porque Claro. ahí está, por gentileza. Así no incurrimos después en la falla. ¿Eh? Un alto y volvemos. Gracias por la compañía, gracias por sintonizar la 89.9, gracias a Maneco por estar en sintonía y a todos los que están seguramente compartiendo un mate y escuchando la radio, escuchando o viendo por la tele por los canales 6 y o 123 de Video Cable Rivera. Cuando le pedíamos una pausa a Adriano y hacíamos un alto, decíamos que estábamos hablando con el economista García y él decía, no, economista, no, contador, por favor. ¿Puede desasnarnos invitado? ¿Qué diferencia hay entre uno y por qué se es tan celoso, ¿no?, de salvaguardar esas diferencias? Bien, no, bueno, primero para aclarar claramente lo que uno es y lo que uno no es. No, estudiamos en la misma facultad desde siempre, contadores y economistas. Por allá, por mediados del siglo pasado, se siguió llamando contador, pero había dos variantes: el contador público ascendista y el contador público economista. El ascendista, que es el contador de hoy, digamos, trabaja mucho más en ámbitos vinculados con una empresa y con los aspectos que hacen a la empresa, no solo la contabilidad, sino también la finanza, las compras, el personal, etcétera. Todas herramientas vinculadas al ámbito más microeconómico. El economista trabaja en ámbitos, en general, no estoy simplificando, pero trabaja con conceptos más macroeconómicos, ¿verdad? La economía de un país, la economía de una región, de un departamento, bueno, digamos, con miradas, inclusive con aspectos que las empresas necesitan, pero que requieren de herramientas que tiene más el economista, de la empresa hacia afuera, digamos, que el contador. Así que, y hoy en día hay otra tercera profesión en la facultad, que son los administradores o las administradoras. Son los tres títulos que existen ahí. Bien, el candidato al Senado por la 76 es docente también, ¿no? El contador Bueno, García es docente. ¿Está poniendo en práctica sus conocimientos o no? Bueno, Ahora está licenciado y está dedicándose a la tarea no, política y la militancia. he sido docente hace muchos años, tanto en Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, como un pasaje por la Universidad Católica y algún pasaje por la ORT también, pero hace muchos años que no ejerzo. ¿Extraña la docencia? Es muy lindo, sí, Sí. es muy lindo. Es sacrificado sobre todo cuando llegan los exámenes y hay que corregir. Ahí se Eso complica. es lo peor. La clase es lo más lindo y el Ahí intercambio se es lo más complica. lindo. Bueno, no sé Claro. si se va a complicar porque ha sido siempre un hombre que estuvo en la ejecución y hoy por hoy está encabezando una lista al Senado. Las tareas son diferentes. Son bien distintas, son bien distintas. Ahora también, para el hecho eventual de que pueda existir la posibilidad de un lugar ejecutivo, también es importante tener un respaldo político a nivel de los votos. Claro. Y bueno, y si es en un cargo de Senado, en el lugar del Senado, mejor. Entonces, ese es el gran desafío que nosotros estamos recorriendo. Con estas 76 de progresistas, que estamos trabajando también, no solo nuestro grupo Plataforma, sino Magnolia, que son nuestros socios principales, cuya figura más conocida es el ex intendente de Montevideo, Cristian Licandia, y, y estamos trabajando muy entusiasmados, con mucha fuerza, como algo nuevo, pese a que somos gente con bastante experiencia y trayectoria, pero con una lista nueva, que tenemos que imponer ese número 76, 76, entonces lo repetimos, pues nos parece súper importante que la gente pueda identificar
personas con el número, ¿verdad? Vamos a identificar algunos integrantes de este grupo multidisciplinario o de economistas y contadores, como por ejemplo Gabriel Odone, que no sé si está sonando en la interna, porque en la externa sí suena como el posible ministro de Economía en el caso que Orsi y Cose lleguen a la presidencia. Otro de los contadores que firmó este documento fue Mario Vergara, otro Pablo Ferreri, otro Fernando Caloya y también Fernando Lorenzo, además de nuestro invitado de hoy. Son nombres que, aunque el otro García, que es médico, no es contador, el doctor Javier García, dice que ninguno de los que firma tienen peso dentro de la égida del Frente Amplio. Son personas que ya han desempeñado roles muy importantes en los gobiernos del Frente Amplio. No son apellidos desconocidos. No, yo lo decía anteriormente, no digo los 111 o las 111, porque hay muchas mujeres, compañeras, pero porque hay demógrafos, hay otras profesiones allí, ¿no? Pero yo diría que la enorme mayoría formó parte de los equipos de gobierno de los 15 años del Frente, con un director de orquesta que, bueno, lamentablemente no lo tenemos entre nosotros en este tema económico, que fue Danilo Astori. Entonces, de los firmantes hay 3 exministros, de los 4 exministros del Frente. Y esto es un atrevimiento de mi parte, pero yo estoy seguro que Danilo Astori hubiera suscrito este documento sin ningún tipo de duda, porque todos sus equipos, todos quienes formamos parte de los equipos económicos estamos allí. Que dentro del programa de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Porque ahora sí la cuenta es regresiva pensando en octubre y o noviembre. En la última publicación de Equipos Consultores habla que el 41% de los consultados estaría votando el Frente Amplio, el 22% al Partido Nacional, el 13% al Partido Colorado, el 3% a Cabildo Abierto, y si sumamos blancos o anulados o no sabe a quién votar, sería un 28%. Se habla de 5% que votaría en blanco o anularía el voto y un 13% que no sabría a quién votar en este momento. ¿Tienen en cuenta los contadores estos números? Y le pregunto siempre a todos los invitados, ¿no? Claro que las encuestas son fotografías, es el hoy, mañana puede cambiar, pero en las últimas se ha mantenido esa tendencia. Las oscilaciones son muy, muy pequeñas, muy discretas. Uh-huh. A ver, las encuestas son un elemento más que son importantes, tienen su nivel de variabilidad, no solo entre ellas mismas en un momento a otro, sino entre las diferentes consultoras que elaboran las encuestas, que hay diferencias en algunos casos importantes, hay diferencias de metodología. Entonces, teniendo en cuenta un poco el panorama, lo que yo me fijo es un poco el panorama general y un poco la tendencia que están teniendo también, no solo, como decías tú, la foto de un momento. Hay que considerarlas a todas y ver. Y en ese marco, el Frente tiene una situación bien distinta que la que tenía hace 5 años, ¿verdad? Ahora hace un rato unos compañeros estaban pasando comparativos con 2019 y realmente están en un escalón muy superior al Frente de lo que estaba. ¿Esto quiere decir que las elecciones están ganadas? En absoluto, ¿verdad? La encuesta, la única que vale, es la del 27 de octubre. Es la que a las 7 y pico de la tarde empecemos a ver los uruguayos y las uruguayas de qué fue lo que sucedió. Así que, digamos, hasta ese momento hay que trabajar y trabajar. No queda otra. Y es lo que estamos haciendo todos y todas con ese entusiasmo, con esa fuerza. Y, por ejemplo, acompañando a la fórmula el próximo lunes en la Plaza de Toros de Colonia, donde se van a estar presentando las 200 medidas para este bicentenario. El Frente ha decidido un poco esa visión. Y ya se presentó un anticipo del plan de gobierno. Bueno, la fórmula lo va a presentar el próximo lunes
y nos tiene muy entusiasmados porque, bueno, vamos a estar acompañando allí, además en un marco de una plaza de toros, que no sé si has estado o si los oyentes televidentes han estado, que ha quedado muy, muy bonita, nos tocó, estando en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, participar de ese proceso, bueno, que ha dejado a Colonia con el rescate de una historia viva, ¿no? De lo que fueron en otro momento esas corridas de toros, ya prácticamente hace más de un siglo, y que estaba abandonada y que, bueno, la Intendencia en su momento decidió, y con esa mancomunión que hay entre Intendencia y fondos nacionales que administra la OPP, se pudo terminar esta obra, cosa que también nos da mucho orgullo. Tenemos que esperar hasta el lunes para ver de estas 200 medidas o propuestas, o se puede compartir alguna, a modo de No, spoiler, de adelanto, hay de copete, de titular. A ver, esto ha sido una bajada como en cascada, digamos, ¿no? El Frente tiene su proceso de construcción de las bases programáticas. Yo he estado por allí hablando contigo largamente de esto. 2 años de proceso, participación de miles de personas. En el Congreso de diciembre se aprobaron las bases programáticas. A partir de ahí hubo otra instancia de unas 33 prioridades programáticas, y antes de las internas. Y ahora, de cara a las elecciones nacionales, viene la bajada a tierra de lineamiento del plan de gobierno, y ya salió un anticipo para el 25 de agosto, que fue el día de los comités del Frente, que recorrimos unos cuantos en Montevideo. Bueno, tiene básicamente dos niveles, uno vinculado a las urgencias que el Uruguay necesita resolver rápidamente, y ahí tenemos el tema de la extrema pobreza infantil, y un objetivo del Frente Amplio de erradicar la extrema pobreza infantil en los 5 años. El tema del hambre y la desnutrición, hemos visto cifras bastante alarmantes de insuficiencia alimentaria en buena parte, sobre todo de la infancia. Ya hace unos en años no mujeres se veía embarazadas. eso, ¿no, contador? Sí, lamentablemente eso ha crecido. El fortalecimiento de la seguridad, que es uno de los temas principales que la población tiene, la disminución de la violencia y los niveles de violencia que estamos viendo, que son, bueno, muchas veces vinculados al porte de armas, pero no solo, y vinculados al proceso de narcotráfico. La salud, y en particular un tema emergente de los últimos años, que es la salud mental, ¿verdad? Esto creo que es Todos están gritante. preocupados, todos los políticos de todos los partidos coinciden. Sí, Ojalá, si se genera alguna propuesta, algún proyecto, lleven el mismo discurso al Parlamento si se requiere alguna ley, ¿verdad? Esto facilitaría muchísimo. Yo estoy muchísimo. ahora repasando un poco las urgencias, Uh-huh. pero también esto forma parte de las políticas de Estado, porque es el otro nivel que me parece fundamental. En urgencias, el cuidado de las personas adultas mayores, las personas en situación de calle, que han sido, por lo menos en Montevideo, y yo recorriendo un poco el país también se ve, ha habido un incremento muy importante de las personas en situación de calle. Y después las medidas que requieren políticas de Estado, que tienen que necesariamente los partidos, y esta es una instancia preciosa de campaña electoral porque hay compromisos que se van generando, y la gente tiene que recordarlo eso, y tiene que después reclamar que se cumplan y que los partidos hagan el esfuerzo para poder cumplirlas, teniendo, bueno, como temas como son la educación y el fortalecimiento de todo el sistema educativo nacional, las políticas a largo plazo para la infancia y para la adolescencia. Se está a punto de aprobar una ley ahora que la impulsó el Frente Amplio, la diputada Lustenberg, en particular, viene hace años con ese tema, pero no solo, hay un montón de compañeros y compañeras que vienen alertando sobre este punto. La seguridad y la convivencia es otro punto clave de las políticas de Estado que necesitamos. Todo el tema ambiental y el impacto de la crisis ambiental, el cuidado del agua, las políticas energéticas vinculadas con eso. Bueno, hay una serie de temas que tienen que ver, por supuesto, el cuidado de la democracia, la mejora y el fortalecimiento de la democracia, mayores niveles de transparencia y de control, fortalecimiento de instituciones como la Junta de Transparencia, la JUTEP, por ejemplo, y planes de desarrollo a largo plazo. Nosotros entendemos que el Uruguay necesita tener una mirada a largo plazo, lo impulsamos en la OPP,
de 2015 a 2020, sacamos, publicamos y presentamos a la sociedad una estrategia de desarrollo 2050 del Uruguay, y lamentablemente en este periodo de gobierno se discontinuó ese proceso. Yo creo que ahí perdimos 5 años de seguir mirando al mundo y de seguir focalizando en aquellas tareas, en aquellas áreas, en aquellos complejos productivos que el Uruguay tiene chances y posibilidades de destacarse a nivel mundial. Y eso hay que retomarlo sin ningún tipo de duda. Así nos comprometemos en el caso de ganar las elecciones y de ser electos para lo que estamos. Hay algunos puntos antes de despedirnos que quiero plantearle. Si llega al Senado, antes que lo secuestren, en el caso que llegue al gobierno del Frente Amplio, ¿no? Que lo secuestren para algún organismo. Sí. Claro, que asuma el Senado y diga, no, venga, contador, usted, OPP de nuevo, Ministerio de Economía, etcétera, etcétera. Políticas de frontera. ¿Preocupa y ocupa al Frente Amplio? Totalmente, las dos cosas. Hubo una iniciativa en el proceso de construcción del programa del Frente, hubo una iniciativa de la departamental, y quiero reconocer de la mesa departamental del Frente Amplio de Rivera, que llevó adelante una iniciativa que juntó a todas las departamentales de la frontera con Brasil en Cerro Largo, en Melo, una jornada entera. Estuvimos trabajando este tema. De ahí salieron aportes que quedaron en la base programática del Frente en un capítulo en particular. La frontera es un tema siempre complejo. Mirá, yo siempre que se habla de la frontera se habla muchas veces de temas negativos, ¿no? Uh-huh. Temas económicos, temas de seguridad, de delincuencia, bueno, una serie de cuestiones. Y recuerdo que una de las veces, de las tantas que estaba en Rivera, recorriendo un poco una maravilla que ustedes tienen allí, que se fue generando, que es ese polo educativo, no recuerdo exactamente el nombre. Polo tecnológico, sí, polo tecnológico, con la presencia de la UTEC, de la UDELAR, de la UTU. Fantástico, realmente está hermoso. Algunas cosas que nos contaban en la UTEC eran emocionantes, porque ahí se veía la frontera como una oportunidad y no como un problema. Y realmente en algunos lugares no existen las fronteras, porque hay un intercambio tal con universidades de Río Grande do Sul, de acuerdo a lo que nos contaban, ¿no? Que la verdad que era y es espectacular, ¿no? Entonces también tenemos que considerar la frontera con esa mirada. Bien, como futuro legislador le pregunto, ¿usted prohibiría la sangría de yeguas preñas que se practican en Cerro Largo y en 33, que hay 2 empresarios muy importantes que lucran con la tortura de estos animales? Estamos hablando de Mailos y de Booking, ¿no? Sí. Hemos estado con gente que está trabajando fuerte para evitar eso, y realmente nos parece que hay que cambiarlo, que hay que prohibirlo, y que hay que llevar adelante una política muy clara. El Frente tiene también en su programa la consideración, en su sentido más amplio, de lo que las Naciones Unidas hablan de una sola salud, y esa salud tiene que ver con todos los organismos vivos, ¿verdad? Y esto no solo los seres humanos, sino también los animales, ¿tá? Todo el reino animal, y también la naturaleza. Tendría que ser considerado entonces a los veterinarios como profesionales del área de la salud, que no se los considera. Y de alguna manera sí, ¿no? De alguna manera sí, porque cada vez más el mundo, no se sabe nunca cuál fue el origen del COVID, por ejemplo, por poner alguna cosa, hay varias teorías, pero digamos, en este mundo entreverado que tenemos, en este mundo globalizado, donde se cruzan situaciones que antes no existían, ahí se provocan nuevas enfermedades, y esas están vinculadas no solo con aspectos humanos, sino con aspectos de los otros reinos, digamos, ¿no? Usted mencionaba a los animales, ¿no? Le preguntaba sobre la sangría de yeguas preñas. También, y aprovecho y ya nos despedimos, porque está relacionado con los animales y con la tenencia responsable y con la ley de bienestar animal.
¿Habrá algún proyecto, alguna intención como para darle mayor soporte a las protectoras de animales que se hacen cargo de animales abandonados y maltratados por hombres y mujeres que que son omisos a ellos? Porque a las protectoras a veces se las tratan como, no, estos pesados, estas pesadas, es una locura. Sí, pero están haciendo de tripas corazón, resolviendo un problema que el propio Estado no puede resolverlo. Si abren, siempre digo, si abren las jaulas o los caniles de los animales y los sueltan, no pueden hacer nada con las protectoras. Y eso va a generar un trabajo mayor. Bueno, recordemos que en el último periodo se generó toda la problemática de la cantidad de perros, por ejemplo, y las discusiones que se provocaron. Yo creo que en la medida que avancemos en los conceptos nuevos, y estos también son cambios que el mundo está teniendo, y cambios que tenemos que hacer muchas veces en nuestras cabezas y en nuestra cultura aprendida y desaprender, me parece que esa es la manera que tenemos que encarar este mundo que ya existe y que se va a venir con más fuerza. Y este tipo de temas son temas en los cuales hay que cambiar. Hay que cambiar y hay que considerar todo el aporte que se están haciendo desde esos lugares, que en realidad la ecuación del Estado es decir, bueno, ¿qué estoy evitando también, no? ¿Qué estoy evitando? Y, por ejemplo, hablando ya ahora, volviendo a la primera infancia, donde tenemos un incremento de la pobreza infantil importante, bueno, el asunto es un gasto llevar adelante inversiones en la primera, me salió la palabra inversiones, en la primera infancia, o es una inversión. Sin duda es una inversión, porque hay cosas que se deja de gastar después. Aún nos despojemos del aspecto humano, mirado desde el punto de vista hasta económico, también es mejor, es más barato, es más económico prevenir situaciones, y por supuesto es muchísimo más justo desde el punto de vista humano, es más inteligente como sociedad encarar el tema de la infancia, que es el tema del futuro, en definitiva. Bien, quedan muchos temas por tratar, pero no va a faltar oportunidad de volver a charlarlo sobre el tema de salud mental y la policía. Hoy justo hablaba con una integrante del sindicato policial y estaba muy preocupada por el 13º policía que se quitó la vida. Y ahí también hay un tema bastante complejo, que es el de la relación y las jerarquías, ¿no? Y cuáles son los gatillos que hacen que un muchacho joven de 40 y pocos años, con años de servicio, opte por quitarse la vida y aliviar ese dolor que es tan profundo y que, bueno, pero será en otra oportunidad y profundizaremos sobre el tema de la salud mental. Cuando ustedes quieran. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias, ¿sí? Hasta pronto. Gracias a ustedes. Y nuevamente, gracias por la generosidad y aceptar nuestra invitación. Por favor. Buenas noches. Estuvimos dialogando en directo con el candidato al Senado por la lista 76 del Frente Amplio, el contador Álvaro García. Con él comenzamos analizando este documento firmado por más de 100 profesionales de diferentes áreas que no están de acuerdo con la papeleta del sí por la reforma de la seguridad social, y se explayó en los argumentos. Y después hablamos de lo netamente político partidario, las campañas y las propuestas del Frente Amplio. Anotaba para no olvidarme, el miércoles que viene vamos a estar hablando con el candidato a la presidencia por el Partido Independiente, Pablo Mieres, y el siguiente miércoles con el candidato a vicepresidente por el Partido Colorado, el doctor profesor Robert Silva. Los esperamos. Buenas noches.